Buenas tardes a todos y todas. Os damos la bienvenida a la webinar de hoy, miércoles 14 de noviembre de 2018. La droga de las emociones, a cargo del ponente José Manuel López Moreno. Me llamo Lidia González y formo parte del equipo de la Escuela de Coaching Integral. Os acompañaré en la webinar como moderadora, la cual va a tener una duración aproximada de 1 hora. La webinar, a lo largo de ella, el ponente generará espacios para atender las diferentes cuestiones y preguntas que surjan. Las preguntas las podréis hacer en el panel. A vuestra derecha vais a tener una parte que se pueden poner preguntas. Las podéis ir poniendo en el momento que el ponente vaya generando espacios para que os pueda responder. También podréis interactuar levantando la mano. Hay un panel, es la forma en la que podremos relacionarnos, en el cual pulsáis una mano que hay. Por favor, si nos estáis escuchando y podéis levantar la mano para probar el sistema de webinar. Perfecto, muchas gracias. Manos levantadas, nos estáis escuchando correctamente. Antes de empezar, y mientras se incorporan los asistentes, muchísimas gracias por la asistencia. Ya estamos en 50 personas. Nos gustaría conoceros un poco y para ello os vamos a lanzar un sondeo. Nos gustaría conoceros, iniciamos el sondeo, si sois estudiantes de coaching, si sois coach profesional certificado, si sois coach integral de la escuela, si estáis buscando formación acreditada u otros. Os rogamos contestarla para saber un poco y que José Manuel pueda conocer las personas, los asistentes que estáis participando en la webinar de hoy. Muchas gracias por vuestra participación tan rápida. Prácticamente habéis votado todos. Os lo agradecemos. Se siguen incorporando asistentes. Bienvenidos a las personas que se están incorporando ahora mismo a la webinar de José Manuel López. Cerramos el sondeo. Bien, sois estudiantes de coaching en el 33%, hay coach profesional certificado el 5%, coach integral de COIO el 41%, estáis buscando formación también y otros. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Os presento a José Manuel López, coach integral, formado en ECOI, Escuela de Coaching Integral, acreditada por ICF. José Manuel se describe como un luchador, humilde, emocional y entregado a aquello que quiere conseguir en la vida. A través de la webinar podremos ahondar en las emociones, su importancia y su gestión. José Manuel, es un placer contar contigo esta tarde y la webinar es tuya, cuando quieras. Muchas gracias, Lidia. Bueno, bienvenidos a todos. Lo primero, agradecer muchísimo a la escuela la oportunidad de poder compartir con vosotros lo que es mi historia y gracias a mi historia poder acompañar desde el coaching, que es algo maravilloso, poder acompañar a otras personas que han pasado una historia como la mía, si no igual, nunca son iguales, sino igual parecida. ¿Vale? ¿Por qué trabajar este tema o por qué enfocar el coaching desde este tema? Porque yo he pasado por ello. Hablando claro, estoy en un proceso de desintoxicación, llevo 1 año y 1 mes y gracias al coaching he salido de ello con una potencia brutal. Entonces me quiero decantar por esta faceta, ya que la gente cree saber qué se trata la droga, y cuando hablamos de la droga quiero ser muy claro desde el principio. Me podría decir que soy especialista o conozco muy bien qué es lo que pasa con la cocaína. Hoy en día, repito, la gente dice que la conoce, que sabe qué es. Sabemos que está en las calles, sabemos que está en todos sitios. Si os pusieses a mirar un poco y fueses un poco observadores, seguro que al lado tenéis a alguien que más o menos mesura consumirá más o menos,
pero no deja de ser una adicción. Como me decía a mí mi psiquiatra, da igual que consumas 15, consumas 3, que consumas una vez al mes. Eres adicto porque lo necesitas, ya sea en más o menos cantidad. Entonces, esta webinar sobre todo es para que los coaches y los futuros coaches sepáis que tenéis un arma muy poderosa para acompañar a gente en este ámbito. Y os animo a que lo hagáis porque es un tema bastante desconocido, bastante tabú, dentro de lo que la gente se piensa que no lo es. Y lo es, porque en el momento que yo me encontré en esa situación, me encontré un poquito en una calle sin salida de no saber hacia dónde tirar, no saber hacia dónde ir, a quién asistir, qué profesional sería el adecuado y eso es lo que vamos a tratar un poquito hoy. Quería dejar muy claro desde el principio la diferencia porque vamos a trabajar o vamos a explicar la importancia de un psiquiatra. Tiene que quedar muy claro que nosotros no hacemos terapia, hacemos coach, ¿vale? Pero sí que necesitamos al psiquiatra, depende de qué situaciones, solo y exclusivamente para la medicación, nada más. Nosotros no hacemos terapia, nosotros hacemos un proceso de coaching puro con el cliente, solo es paciente para el psiquiatra, no para nosotros. Para nosotros es un cliente más, pero que necesita de nosotros algo especial, algo diferente a otros, ¿vale? Y como bien ha dicho Lidia, iré pasando diapositivas y le daré entrada a Lidia si alguien pregunta, que me encantaría que preguntaseis. Lidia que me lance la pregunta, la contesto y una vez que Lidia me dé paso volveré a pasar diapositiva. Vale, este será el contenido de la webinar, mi experiencia con la droga de las emociones, para qué sirve un psiquiatra en estos casos, fase en la que se encuentra el cliente y qué diferencias hay en cada una, para qué la importancia de las emociones en este tipo de clientes y la adicción. ¿Vale? Empezamos por mi preciado relato. Preciado relato porque gracias al coaching, pues al principio no era mi preciado relato, era mi absurda historia, no me sentía bien con lo que había hecho, me costaba mucho aceptar mi historia, me costaba muchísimo aceptarla. Cuando la gente me preguntaba, cuando yo explicaba algo, lo explicaba triste. No quería sacar el tema porque me parecía que había hecho pasar a la familia un mal trago. Y gracias al coaching, pues puedo explicarlo como un reto, como algo que he superado, como algo maravilloso que me ha hecho crecer muchísimo. Mi historia me llamo José Manuel López, más conocido como Manu. Resumiendo un poquito, he sido siempre un chico muy deportista, una persona muy empática, que me ha gustado siempre estar mucho por los demás. Empecé una trayectoria maravillosa como entrenador de fútbol, dirigiendo un club de fútbol y con una relación de pareja. Esa sería un poquito mi historia, que luego iremos indagando un poquito más y entramos en la fase de prueba y diversión. La fase de prueba y diversión la resumiría como lo que he dicho antes. El psiquiatra me dice que tanto es el que consume 15, una como 3. Consumes. Por lo tanto, eres adicto. ¿Te des cuenta o no te des cuenta? La fase de prueba y diversión, para mí, siempre todo lo que he puesto ha sido desde mi experiencia, ¿vale? La fase de prueba y diversión para mí es salir los fines de semana con los amigos. En ese momento podía ser una vez al mes, podía ser una vez cada 2 meses, pero era fase de prueba, de probar qué era eso. Hablando en plata, mola, por eso la gente le gusta. Y diversión porque yo lo utilizaba en ciertos momentos, simplemente para divertirme. En ese caso era diversión. ¿Vale?
El inicio del detonante, esto es un hallazgo gracias a mi psiquiatra, que es a causa de una falta de amor paterno, ¿vale? Que gracias al coaching también está muy trabajado y todo está encarrilado. Pero ese podría decir he conseguido reconocerlo, que ese es el inicio del detonante. El detonante viene cuando en esa fase de prueba y diversión, con los que yo creía que eran mis amigos, pues no eran tan amigos como yo creía. Y llega un momento que toma la decisión de ellos tirar por un lado y dejarme a mí por el otro. Entonces ahí llega el momento del detonante. Es decir, que el tiempo que podía pasar con ellos sin hacer nada, pues el Manu en ese momento empieza a consumir más de lo que toca. Ya no es fase de prueba y diversión. Ahí ya empieza a ser y empieza a ver que no necesita a los amigos para consumir. Llega la fase de explosión. Llega la fase de que los amigos se apartan y llega la fase en la que mi relación se acaba. Se acaba de una manera bastante mala. Ahí ya es el apocalipsis. Ahí es el que no necesito a nada ni a nadie. Yo me hago mi película mental y todos los ratos que podía vivir con mi familia, que la dejo aparte, todos los ratos que tenía con los amigos, ya no los tenía, y me dedico por y exclusivamente al fútbol. Entonces, los ratos que no estoy en el fútbol, pues podéis imaginar, no es cada día, pero podéis imaginar al nivel que se llega. Y ahí es cuando llegas sin darte cuenta, porque ni lo sabes, ni te das cuenta, solo te das cuenta de todo lo que os voy a explicar cuando sales. En el momento que estás, no eres consciente de nada, ¿vale? En el momento que el cliente sale de esa adicción, ese es el momento que te empiezas a dar cuenta de qué has hecho, de quién eras, de cómo has vivido, en mi caso, esos años, de qué has dejado de lado, de cómo has tratado a X personas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Paso a la siguiente diapositiva, ¿vale? Que esto es un poquito mi historia. Lidia, si alguien tiene alguna pregunta sobre mi historia, me encantaría responderla y si no, pues avanzo. Bien, de momento no hay nadie que haya preguntado, pero cojo el testigo de José Manuel. Si vais teniendo planteamientos o preguntas sobre la historia y su relato, podéis seguir poniéndolas en el apartado de preguntas. Gracias, José Manuel. Vale, gracias Lidia. Pues continúo. Viene el apartado del psiquiatra y el para qué. Como coach, el para qué, lo importante que es, ¿vale? Y he dejado muy marcado desde el principio, igual que en el código ético, las diferencias entre un profesional y el otro. La psiquiatría nos ayuda a potenciar nuestro trabajo como coach. ¿Por qué? Hay clientes que sin medicación no salen directamente. O sea, pueden tener toda la fuerza de voluntad que quieran, pero hay clientes que si no van a un psiquiatra y toman medicación, será imposible nosotros hacer un proceso de coach con ellos. Podríamos hacer el proceso, pero no habría avance. No habría avance. Esto, por decirlo de alguna manera, en la calle, si la adicción del cliente es muy alta, en la calle me refiero a que el cliente no está en un centro, podríamos hacer coach, porque la persona podría querer hacer coach. En el momento que empecemos a enseñar a la gente que con el coach podemos acompañar a este tipo de clientes. Pero cuando me refiero a la calle, me refiero a no estar en un centro. Si no tenemos la ayuda de medicación respecto a la cantidad de adicción que tiene nuestro cliente,
será muy complicado que salga, mucho. Sé de casos, sé de casos que consumían mucho y sin psiquiatra y sin medicación han salido, pero sé muy pocos, ¿vale? Depende del cliente, necesitará un tipo de medicación u otra, o quizás ninguna, como he dicho ahora, ¿vale? Porque, repito, sé de gente que ha tenido una fuerza de voluntad brutal, ha tenido algún input muy fuerte que le ha ayudado a salir y eso es maravilloso, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, uno de los detonantes o uno de los detonantes míos es que si yo no bebía alcohol, yo no consumía. Pero si bebía, en el momento que me bebía una cerveza, 2 cervezas, mi cerebro empezaba a trabajar. Empezaba a trabajar para que mi cerebro teniendo, perdón, eh, esa sensación de euforia. Es decir, con la adicción lo que haces, o con el alcohol yo en ese momento lo que hacía, alcohol, ¿cómo mantengo esta sensación? Cocaína, ¿vale? Un psiquiatra puede darle, porque puede ser que le pueda dar a un cliente nuestro, le pueda dar antidepresivos. ¿Qué ayuda el coaching en, en esta parcela? Pues ayuda en lo siguiente, tan simple como que si el cliente necesita, por decir un número, un año de antidepresivos, con un buen proceso de coaching, quizá el cliente, quizás no, pero por la experiencia vivida, quizá el cliente en vez de un año necesita 6 meses, ¿vale? Quizás con el coaching no necesite ni ese antidepresivo, porque estaremos acompañándolo. Y en cuanto a la medicación, pues quería también exponer mi caso, que a mí, por suerte, no he tenido que tomar antidepresivos. Sí que ha sido un proceso complicado, duro, y explicaré el por qué y en qué ayuda también el coaching. Y repito, en el momento si nos encontrásemos algún cliente que solo se medica para el tema del alcohol, pues realmente tenemos, de 10 puntos, tenemos 7 conseguidos. Por ahí, podemos apretar y estar contentos, ¿vale? ¿Y en qué más nos ayuda? Pues vosotros como coach sabemos que solo podemos ir al pasado a rescatar resultados, ¿sí? Al pasado, para tratarlo, está el psicólogo y el psiquiatra también. A mí en este caso, que lo felicito por el trabajo porque ha hecho un trabajo conmigo muy bueno, trabajó mucho conmigo el pasado y trabajó y me marcó de qué venía, porque yo al principio no sabía de qué venía. Y parece que no, quizá al principio no, pero los que hemos pasado, los que estamos saliendo de la adicción, llega un momento que nos preguntamos y necesitamos saber de dónde viene, ¿sí? Y ahí es donde el psiquiatra también es potente y también nos va a ayudar. Y nos va a ayudar a ir a ese pasado que nosotros como coach no vamos a trabajar ese pasado. Eso lo trabajará el psiquiatra, ¿vale? Hará terapia del pasado el psiquiatra o el psicólogo, lo que el cliente necesite, o lo que el cliente crea necesario. Pero nosotros no, el pasado, no le haremos terapia en el pasado, no hacemos terapia, pero menos pasado. Para eso está el psiquiatra o el psicólogo, ¿vale? Lidia, si tienen alguna pregunta. José Manuel, te dicen, escuchamos con atención, muy interesante y gracias por compartir tu historia con tanta honestidad. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Pues si no hay preguntas, Lidia, pues avanzo. Avanza, avanza, muchas gracias. Vale, diferencias entre clientes, ¿vale? Repito, no he cogido ningún manual. Dime. Perdona, José Manuel, Sí. ¿estás de acuerdo en sustituir la psicoterapia por el coaching? Desde mi punto de vista,
desde mi punto de vista, un buen trabajo en equipo puede ser maravilloso. Desde mi punto de vista. No tenemos por qué quitar una cosa y sustituir la otra. Tan solo creo que el coaching es muy potente y veremos el por qué para mí, para qué es tan potente. No creo que se tenga que sustituir o no creo que también siempre, como siempre decimos desde el coaching, el cliente es el que va marcando el ritmo. Como coach tenemos la habilidad de derivar el cliente a otros profesionales. Y, y en este caso, en este ámbito, yo creo mucho en el trabajo en equipo de profesionales. Creo muchísimo. Y creo que ese trabajo en equipo puede ser potentísimo para el cliente. Lidia. Te contesta, bien, te comprendo. Vale, Muchas muchas gracias. Vale, pues con vuestro permiso sigo, ¿vale? Diferencias entre clientes, ¿vale? Cliente que no se responsabiliza de su adicción, ¿vale? Repito, como antes que me dijese Lidia, no he cogido ningún manual, no he cogido ni un solo libro, no he cogido nada. Lo que está puesto aquí son mis palabras, son mi vivencia. Os comparto, en este PowerPoint os comparto mi vida, ¿vale? Sí que tengo experiencia con compañeros, con gente que está en ello y por ahí he rescatado más opiniones. Pero repito, esto es mi trabajo, es mi vida junto con mi psiquiatra que me ha ayudado bastante a encaminar y gracias a mi psiquiatra, pues en una de mis sesiones con él, pues fue cuando salió la idea de ¿por qué no me mandas tú pacientes tuyos y me los transformo yo en clientes? Y ahí es donde empezó todo, ¿vale? Entonces, repito, esto es no hay ningún manual, es mi manual, es mi maravilloso relato, ¿vale? Eh, pues vamos por la primera, el cliente que no se responsabiliza de su adicción, no es para tanto, lo dejo cuando quiera. Nos podemos encontrar clientes así. Lo primero que hay que ser realista. Por lo que me he encontrado, a día de hoy el coaching no se conoce, o creo que no se conoce como para ayudar a este tipo de clientes. Eso por un lado. O sea que aquí tenemos una gran salida los coaches para potenciarnos. Eso es lo primero, los coaches, o sea, la gente no sabe que los coaches podemos ser muy potentes aquí. Eso por un lado. Por otro lado, nos podemos encontrar con gente a vuestro alrededor, no hace falta que sean clientes, con esta frase. El no es para tanto, lo dejo cuando quiera. Mi frase típica era, se lo decía mucho a mi pareja antes de estar con ella, que si me está viendo, mando saludos y muchas gracias por todo. Mi frase típica era, bueno, si yo no molesto a nadie, cojo lo que tenga que coger, me voy a mi casa y no molesto a nadie, no me meto con nadie. Esa era mi versión, esa era mi frase. Él no es para tanto, lo dejo cuando quiera, yo no molesto a nadie, ¿sí? Eh, ahí, ahí que sepáis que el cliente sabe que tiene un problema, que, que tiene un problema. Aquí sí que podemos decir un problema. O sea, aquí el cliente ya sabe que tiene una adicción, perdón, tiene una adicción el cliente. Lo único que me gustaría, de la mejor manera posible, explicaros qué se siente y os lo explico y os lo digo ahora desde fuera, como os he dicho antes, que hasta que no he estado fuera no he sido capaz de verlo. Cuando estás en la adicción de la cocaína, hay tres personas, había tres manos, ¿vale? De cuerpo presente estaba yo, el mano, pero fuera de él, y repito, esto lo he visto una vez he estado fuera de él había dos, el bueno, el malo, y luego estaba yo de cuerpo presente, ¿sí? En esos tres, el pensamiento, el pensamiento era que estaba haciendo algo malo, ese era el pensamiento bueno. El malo era la emoción, que no había emoción. Y el yo era la adicción. El yo era la adicción.
Es decir, hay tres vertientes, había tres manos y ganaba el yo, la adicción. Porque había llegado un momento que la adicción podía. Podía con el pensamiento, podía con la emoción y podía con todo. ¿Vale? Cliente que se da cuenta de la adicción, pero no es capaz de salir. Perdón. Este tipo de clientes, el coaching ya empieza a ser potente. ¿Vale? Repito, hay que hacer hincapié en que el coaching podemos abordar este tipo de clientes y tenemos que dejarnos ver como que podemos abordarlo, que la gente confíe en nosotros y en nuestro trabajo, de que pueden confiar en nosotros y que es una potencia esta profesión, es una potencia para ayudarlos a salir, ¿sí? Se da cuenta, pero no es capaz. El coaching, como he dicho antes, depende del cliente, dependerá del cliente y de la responsabilidad que ponga en él, en no en decir, es que me pasó esto y con esto me quito esto. En el momento que el cliente se empiece a hacer responsable y nos pueda venir a un proceso de coaching y veamos que no avanza pero no es capaz de salir, ahí tenemos que derivar. ¿Sí? Nosotros como coach lo vamos a potenciar. Lo vamos a potenciar a que él se dé cuenta, lo vamos a potenciar a que se responsabilice de dónde quiere llegar, de dónde quiere salir. Y si es que si quiere salir, porque a lo mejor no quiere salir. Pero tenemos que potenciar esa responsabilidad. La responsabilidad de qué está haciendo con su vida. La responsabilidad de qué es lo que quiere y hacia dónde quiere llegar. Porque a lo mejor hace 2 sesiones y no os viene más. O hace 2 sesiones y dice que está bien como está. ¿Vale? Pero en el momento que él se da cuenta y viene y nos dice que quiere salir, pero lleva 2 sesiones y no avanza, tenemos que ser honestos y tenemos que derivarlo a un psiquiatra. Porque ahí hay algo que no está en nuestras manos y eso lo tiene que trabajar el psiquiatra. ¿Sí? Ya sea medicación, ya sea el trabajo del pasado, sea algún tipo de terapia hacia el pasado, porque eso viene del pasado, seguro, algún trauma, algo así por el estilo, pero eso no lo podemos trabajar nosotros. Eso lo tienen que trabajar otro tipo de profesionales. Entonces, ser honestos y derivarlo. En el momento que lo derivemos, decirles con honestidad que nosotros, una vez que esté con el psiquiatra, si necesita medicación, estupendo, y si no también, estupendo, que le esperamos con los brazos abiertos para seguir acompañándole, ¿vale? Y luego, por último, está el cliente que da el gran paso y empieza su proceso. Yo ahí ya doy por hecho que el cliente ya ha empezado a dejar de consumir. Porque en la frase de antes yo no doy por hecho que ha dejado de consumir ahí. Ahí sigue intentando dar el paso, pero no es capaz. No es capaz de salir aún, ¿vale? En la última frase hago hincapié porque el cliente ya da el paso. Y es el gran paso. Es el gran paso que va a hacer cambiar su vida. Y os lo digo por la experiencia. Es un cambio de vida total. ¿Sí? En el momento que el cliente deja la adicción, se compromete a dejarlo, ya sea gracias a medicación, con ayuda de medicación, y empieza el proceso, ahí es donde entramos nosotros. Y ahí es donde entramos con potencia. ¿Vale? Lidia, antes de pasar a la siguiente viñeta, si alguien necesita que le responda alguna Sí, pregunta. sí, tienes preguntas. Vamos a ellas. Te dicen, me parece muy auténtico y extrapolable a otro tipo de adicciones. Em, Me genera dudas. ¿Coach antes de psiquiatra? Vale, con lo del coach antes de psiquiatra es porque para mi parecer, porque por ejemplo yo tengo amigos, por decirlo de alguna manera, que sé que son consumidores y alguna vez hemos hablado del tema, ¿vale? El coach antes del psiquiatra quizá a día de hoy cuesta. ¿Por qué? Porque
porque quizás no nos hemos planteado que el coaching sea tan potente. Quizá la gente no sabe que el coaching puede abordar esto. Es más, la gente no sabe quizá qué tiene que hacer en ese momento. No tiene por qué ser el coaching antes, porque a lo mejor es coaching dependiendo del cliente y no necesita psiquiatra. O sea, no quiero, sobre todo, quiero dejar muy claro que no quiero anteponer una profesión con otra. He dejado muy claro, o para mi parecer, quiero dejar muy claro que para mí la potencia, la gran potencia es el equipo. Pero si vienen antes, pues ser francos y derivarlos. No tienen por qué venir antes. Eso dependerá del coaching, lo que podamos avanzar en dejarnos ver que podemos abordar esto. Y lo otro, Lidia, que me habías dicho, abordar otras adicciones. Contesto, he trabajado un par de clientes con adicciones al cannabis. No soy tan conocedor del tema, ¿vale? Sí que es verdad que uno de ellos le fue muy bien. Sí que es verdad, le fue muy bien. Pero, y seguramente si buscásemos, si trabajáramos, perdón, seguramente podríamos abordar otros. Pero yo me especializo y hablo del que sé, del que sí, del que conozco. ¿Vale? Repito, el cannabis, por ejemplo, sí que lo he tratado. He tratado dos clientes, del cual uno de ellos me desapareció, perdón, y el otro realmente le ha ido francamente bien. Pero yo del que hablo y el que para mí es más potente, y ahora acabaré de explicar el por qué, es este, más que nada, sobre todo porque soy conocedor de él y porque lo he vivido. ¿Vale? Si espero haber contestado. Seguimos. Vale, gracias, Lidia. Y espero haber contestado de utilidad, ¿vale? Sí, Vale. trazando referencias. Podemos abordarlo desde el coaching siempre que el cliente sea consciente de que tiene una adicción, ¿no? Porque si piensa que no es para tanto, no va a poder tomar responsabilidad sobre el asunto. Por supuesto, por supuesto. En esto es como un proceso de coaching totalmente con otro tipo de cliente. Si el coaching, perdón, si el cliente no se responsabiliza de su proceso, del resultado de su proceso, no hay coaching. Por lo tanto, aquí más que nunca se tiene que hacer responsable. Y la primera responsabilidad es darse cuenta y admitir que tiene un problema y que tiene una adicción. Ese es el primer gran paso. Que él diga que es adicto a algo, ya sea la droga que sea, no significa que vaya a salir ya, pero es el primer de los muchos, es el primer gran de los muchos pasos que tiene que dar. Muchas gracias. Seguimos. ¿Cómo Vale. saber si hay que derivar al psiquiatra o al psicólogo para diferenciar el consejo de decirle que vaya a uno o a otro? La diferencia en un proceso de coaching, lo primero es establecer lazos, ¿no? Código ético, hacer un buen contrato de inicio, ser claros. Si os viene directamente por ese problema, porque a lo mejor a trabajar ese objetivo, perdón, o trabajar esa adicción, lo primero, a lo mejor ese cliente nos viene directamente a deciros que tiene una adicción. Sale durante el proceso. Sabéis que tenemos el gran aliado nuestro que son las preguntas poderosas y la claridad en el proceso. Ser claros, ser honestos. Preguntarle, ¿cuánto consumís? Necesito saber, y aquí sí que necesitáis saber cuánto consumís, con cuánta frecuencia. No hace falta que le preguntéis la cantidad, pero sí la frecuencia. Todo lo que sea una vez por semana, incluso es que, como digo antes, es que ni que sea una vez al mes, si lo haces una vez al mes es porque lo necesitas. Hay algo que te llama que lo necesitas. Sí, pero yo cuando digo adicciones me reflejo más en mí y en algo mucho más constante.
¿vale? Sed honestos, sed claros y preguntar, ¿cuánto consumís? Preguntarle a vuestro cliente, ¿me podríais decir cuánto consumís? Porque dependiendo de lo que consumas, yo voy a seguir con tu proceso. Por supuesto que vamos a seguir con el proceso, pero dependiendo de lo que consumas, necesito que vayas a ver un psiquiatra. O si en el caso o también depende de las sesiones que llevéis, depende del ritmo que lleve el cliente. Le podéis preguntar, ¿crees que necesitas otro profesional? Os dice sí, os dice no. Pero yo siempre, por mi experiencia, derivaría al psiquiatra. Porque el psiquiatra os va a trabajar el pasado, a mí me lo ha trabajado, y en el caso que lo detecta, le va a mandar al cliente medicación, que eso va a ser la mejor ayuda que va a tener. O el psiquiatra quizá decide que el cliente no la necesita. ¿Vale, Lidia? Seguimos, José Manuel. Haremos dos preguntas más y continuamos para que te dé tiempo a hacer toda la exposición. Eh, Perfecto. Estamos ya en torno a 70 personas en la sala y hay muchas preguntas y es un tema que está dando mucho interés y mucha pregunta. Seguimos. ¿Cómo detectamos si el cliente nos miente respecto a sus avances? No nos miente a nosotros. Tenerlo muy claro. Es como un proceso de coaching. Habrá un momento que os dais cuando el proceso no avanza, es claro. Lo primero que en el coaching, lo maravilloso que he aprendido yo, que la responsabilidad se la lleva el cliente. ¿Vale? Se la lleva el cliente. Si os miente, no llegará a su objetivo. O llegará mintiéndos. Pero la pregunta es, ¿saldrá de la adicción? Si os viene con el objetivo de salir de la adicción, ¿va a salir mintiendo? Por lo tanto, eh, quizá no os preocupéis tanto si os miente o no, pero lo veréis, lo notaréis, seguro, lo vais a notar. Lo vais a notar porque no va a haber avance. No va a haber avance. Muchas gracias. Continuamos con las dos últimas que te las hago seguida. Ya damos paso a que continúes con la webinar. Si conoces a un consumidor, ¿te parece bien ofrecerle su ayuda o bien hay que esperar a que él te pida ayuda? A que él te la pida, perdón. Y la última pregunta. Mi pregunta es, antes has hablado que cuando estabas con la adicción tienes un yo emocional que te atrapa en la misma. ¿Qué te impide tomar conciencia? ¿Qué se siente? Vale, vamos a por la primera. Magníficas preguntas, ¿eh? Magníficas. La primera, pregunta buenísima y complicadísima. Si tenéis a alguien que consume y ¿qué hacéis? Tantearlo. Tantearlo. Si le vais directos, puede ser que se os marche. No solo, si es una amistad, puede ser que la perdáis. Si es una amistad y vais muy directos, puede ser que la perdáis. ¿Vale? Desde mi punto de vista, desde que el cliente o desde que la persona se da cuenta de la adicción hasta que empieza el proceso, pasa bastante tiempo. En mi caso, han pasado meses y porque he tenido gente muy encima. Pero si esa persona o ese cliente no tiene nadie encima, que es simplemente él se ha dado cuenta, tenéis que ir tanteando. Si es una persona muy cercana, pongo un ejemplo de un hermano, un primo, ser honestos, mm, quedar un día con él, no ataquéis, consejo que doy, no ataquéis, hacer una conversación y no ataquéis e intentar envolver un poquito el tema, qué es lo que le pasa, qué es lo que le ha llevado a eso. Aunque no seamos terapeutas, estamos hablando en el caso de que tengamos a alguien cercano. Para mí esto entiendo más como amistad o familia. Sobre todo no ataquéis, ¿vale? No atacar porque se sentirá atacado y lo más posible es que no os quiera volver a ver. Al menos hasta un buen tiempo. Porque él se va a hacer sus juicios
se va a hacer su película mental y no va a querer volver a veros porque él se va a sentir mal. Se va a sentir que os habéis dado cuenta de que él tiene una adicción y eso no nos gusta. ¿Vale? Entonces, repito, si es una amistad muy cercana, tantearlo, ser sinceros, con mucho mimo, con mucho tacto y pacientes. El que quiera acompañar, ya no como coach, como familia, que desde aquí lanzo a mi familia un agradecimiento enorme porque ha estado conmigo en todo momento y es un apoyo fundamental. Muchísimas gracias. Paciencia, paciencia, mimo, mimo y mimo. Ese es el consejo que os puede dar. Si es alguien un poquito más lejano, que lo veis, no lo veis, pero que os importa, sí que tenéis que ir con mimo. Repito, no ataquéis, pero dependiendo la importancia que tengáis con esa persona, podéis ser un poquito más directos. ¿Vale? También si os afecta o no os afecta que esa persona esté consumiendo o no en el sentido, en el ámbito de trabajo, en el ámbito, en cualquier tipo de ámbito social, que vais de discoteca y sabes que consume, te molesta ir con esa persona y no quieres ir con esa persona si consume. Si no te importa, pues apriétale, apriétale y quizá ese input hace, ya esa persona ya sabe que alguien se ha dado cuenta de que él tiene una adicción. ¿Vale? Por aquí espero haber respuesto, haber ayudado en esa pregunta. La segunda, Lidia, ¿me la podrías volver a formular? Me la recuerdo, pero me gustaría, me ha parecido fascinante. Sí, te la vuelvo a preguntar. Antes has hablado que cuando estabas con la adicción tienes un yo emocional que te atrapa en la misma, que te impide tomar conciencia. ¿Qué se siente? Vale, en ese momento no sientes. Ahora viene la parte que más me fascina, la que más potencia tiene. No se siente. Es decir, a ver si me explico. Puedes sentir tristeza, puedes sentir alegría, puedes sentir... Yo no sentí amor, no sabía lo que era querer, no sabía, no sabía darme cuenta de que le importaba gente, no sabía que me estaba dejando personas y gente que me quería por el camino, no sabía todo eso. Y el resumen de todo eso es que las emociones las pierdes. Es decir, sí, puedes llorar, sí, pero yo había llorado pues en 3 años había llorado 2 veces. 2 veces había conseguido llorar. ¿Qué se siente en ese momento? Pues, ¿qué es lo que se siente? Pues te sientes, por una parte, que esto lo veo desde fuera ya, en ese momento, pues yo era feliz porque, repito, si algo engancha es porque mola, así de simple, si algo engancha es porque mola. Entonces, ¿qué sientes? Sientes que estás de puta madre, pero a ver si me explico. En el momento que tú necesitas consumir, es porque hay algo de tu vida que no funciona. Ya sea autoestima, ya sea emocionalmente, ya sea una pérdida, ya sea miles de cosas. En el momento que tú consumes es porque tú, tu mente, tus emociones no sois capaces de levantar el día a día. Eso es lo que sientes. Al principio es algo de diversión y al final es algo que necesitas para ser durante un rato, para ser la mitad de lo que tú eres. La mitad. Nunca llegará, nunca una persona consumidora es lo que realmente es. Es una persona distorsionada. Pero consigues en ese momento ser un 70% de lo que eres realmente. Espero haber contestado lo que necesitaba, Lidia. Lidia, Disculpa, que sí, te contestan muchas gracias y muy buena la reflexión. a Continuamos con el vosotros. Manu. Vale, pues aquí viene nuestro gran aliado,
¿qué son las emociones? Explico el por qué. Bueno, ya lo he dicho un poquito ahora. En el momento de adicción, repito, conocedor de la cocaína, porque no me quiero meter en otras adicciones, porque repito que no soy tan conocedor, pero sí que desde fuera las emociones las perdemos. O sea, perdemos, repito, yo perdí saber lo que era el querer, saber lo que era el amar. Desde mi yo de dentro yo no quería enamorarme por miedo a que me hagan daño, es decir, ya no quiero tener la emoción del daño, la emoción de la tristeza. Es decir, no es que no las tengas, sino que no las quieres tener. Solo quieres tener la sensación de euforia, de puta madre, perdón por la palabra, pero es así, ¿vale? Entonces la primera frase pues tiene una gran fuerza en este tipo de clientes, que se pierde la adicción, como bien he dicho ahora, ¿vale? Realmente las perdemos. Mover las emociones en un proceso de coaching, cosas que para mí son muy importantes y que me han servido y que creo que son súper importantes y muy potentes. El ir al pasado en el coaching solo vamos para rescatar resultados de que ha tenido el cliente, para ver qué sentía en ese resultado, cómo se ha sentido cuando cuando ha conseguido ese logro. En este tipo de clientes me atrevería a decir que podemos ir atrás, deberíamos ir atrás, pero solo en una faceta, y es la del título, la de las emociones. En el antes, ¿qué sentías antes del consumo? ¿Cómo te veías? ¿Cómo te veían los demás? Apretadle ahí, apretar ahí, ¿vale? Es importante porque esto que os digo duele. Os lo digo por experiencia, duele. A un cliente que está en proceso de salir de la adicción, duele. Y todo lo que es dolor, sabemos desde el coaching, no siempre, por supuesto, pero sabemos que nos da potencia para un aprendizaje, ¿no? Cuando digo duele es para el aprendizaje. O sea, si nos vamos al antes de la adicción, nos gusta vernos, nos gusta vernos. En este caso, yo me gusta ver ese Manu que era. Hostia, Manu, me gusta verme, ¿vale? En el proceso de coaching, en la sesión, podemos entrar en el entre. Como ahora me habéis preguntado, yo meses atrás me hubiese costado muchísimo explicaros qué sentía dentro de la adicción. Me costaba muchísimo, pero muchísimo. No era capaz. Me hacía pequeñito, no era capaz de decir qué sentía y si lo decía con la boquita pequeña, me costaba apretar. ¿Qué sentías en la adicción? Como me habéis preguntado ahora, ¿qué sentías? ¿Y cómo te veías? ¿Y qué pensabas? Sobre todo, ¿cómo crees que te vean los demás? ¿Sí? El cómo crees que te vean los demás también duele, ¿vale? El presente, cuando nos vamos en el antes y en el entre sobre todo, aprieto mucho en las emociones, me refiero mucho a las emociones, ¿sí? No os quedéis con la historia. Consejo, no os quedéis con la historia porque os pueden envolver rápido en la historia de que pobrecito de lo que me ha pasado. No os quedéis con la historia. La historia ya se la está trabajando el psiquiatra o no, pero no os quedéis con la historia porque os va a envolver. Os va a envolver y os vais a salir de la emoción que está sintiendo. Y no dejéis que salga, no lo dejéis, no le dejéis escapar, que no se vaya de ahí. ¿Sí? Podemos apretar en el entre, en el dentro de la adicción, cómo se sentía. ¿Sí? El presente doy por hecho, podemos dar varias situaciones. Una, la de que el cliente ya está saliendo, ya está sin consumir. Ahí podemos apretar el cómo se siente sin consumir, cómo se ve, sobre todo cómo le ven los demás, porque duele. La pregunta de cómo te ven los demás duele. ¿Sí? A mí cuando me preguntaban o cuando yo pensaba, hostia, lo que le he hecho pasar a mi familia, el cómo me han visto en mi familia, eso a mí me mataba y es una ayuda muy potente para que el cliente no vuelva. Es muy potente, ¿vale? Estamos hablando en el momento que el cliente ha salido, ¿eh? También puede estar la situación de que estamos con el ante, el entre y el presente, el cliente aún no ha salido. Apretar igualmente la emoción,
Pero ahí apretarle en cómo cree que se va a ver, cómo cree que se va a sentir. Sí, apretarle en qué siente, para qué consume, qué es lo que piensa para estar consumiendo. Apretarle, ¿sí? Apretarle. Por supuesto, marcar objetivos de cómo se va a ver, de cómo cree que se va a sentir sin esa adicción, ¿sí? De cómo se va a ver una vez habiendo superado esta adicción, ¿vale? Importante, depende del cliente y la emoción, ser cautos. Cuidar la emoción, sobre todo si hace poco que ha comenzado su proceso. Es decir, yo conozco poca gente, por suerte o por desgracia, conozco poca gente que esté haciendo un proceso de desintoxicación que no esté en un centro. Repito, yo soy desconocedor. Sé de gente que está enganchada, lo sé. Y estoy muy atenta a esa persona, a esas personas. Pero tiene que dar ella el paso, ¿vale? Si está en un centro, no hay problema. No hay problema. Y explico el por qué. En un centro, si no desconozco bien, porque tampoco realmente no es que no me he informado mucho o no me ha interesado hasta el día de hoy preguntar cuánto está de obligatorio o cuánto es de obligación, pero creo que es un año, tienes que estar entre 6 meses, pero el periodo no es de un mes normalmente, eso lo tengo claro, ¿vale? Entonces, si está en un centro no hay problema, no hay problema en el sentido de que apretéis, Cuando digo apretar es en la emoción, sobre todo la emoción que sentía, cómo te veías, qué sientes, en la adicción, qué sentía, qué te hacía sentir esa adicción y para qué la querías sentir esa adicción. Apretar. Ahí sí que, para mí, apretar. ¿Por qué? Porque ahí el cliente no va a salir a la calle y va a ir y va a consumir. Un cliente que no está yendo o que no está en un centro, que no tiene restringida su salida, dependiendo qué le trabajes, cómo se lo trabajes y en la potencia que se lo trabajes, depende del cliente, puede ser que se abra una brecha de que quiera volver al pasado, del por qué estoy haciendo esto y quiera volver y entonces le volvemos a resurgir todo y ahí hay que ir con mucha cautela. Hay que ir con mucha cautela, incluso pedir permiso, incluso preguntar. Si te pregunto por esto, o una vez que le habéis preguntado por la emoción, por el que sentía, sabemos que tenemos que estar para el cliente, ver lo que nos dice y ver lo que no nos dice. Pues si detectamos algo en esa pregunta, en un cliente que no está en un centro, preguntarle, sed honestos, preguntarle, esta pregunta que te he hecho, ¿qué te ha hecho sentir? ¿Te ha hecho entrar ganas de algo? Ahí sí que tenéis que llevar un control. No dudéis, si hace falta cada 10 minutos, no dudéis en hacer esa pregunta. O incluso decirles, si en algún momento te hago alguna pregunta que a ti te remueve algo, que nos puede hacer llevar a un consumo al salir de aquí o un pensamiento que te dé mucho para llevarte a ese consumo, que te lo diga, porque realmente para que sepáis o lo que he vivido, el proceso de desintoxicación es largo, no es de un día para otro. ¿Y por qué son clientes donde el coaching es muy potente? Porque se pierde autoestima, se crea una cantidad de juicios brutales, del que pensarán, qué dirán. Esta persona si se ha enterado de que yo consumía, gente que sale de centros, si se han enterado que entra a un centro, qué van a pensar de mí, gente que le cuesta integrarse otra vez en la sociedad, gente que le cueste volver a buscar trabajo, clientes que olvide sus talentos, que olvide quién es. Pues el coaching es potente por y para esto.
en quién eres, en un aprendizaje porque es un volver a empezar. En el momento que empiezas tu proceso de desintoxicación es un volver a empezar a conocerte, porque en ese proceso olvidas quién eres. En el proceso de adicción olvidas quién eres y en el proceso de desintoxicación naces. Para mí ha sido un nacimiento y gracias a la formación y gracias a mi proceso ha nacido un Manu multiplicado por 3. Entonces, y para eso sirve el coaching. Y en este caso, para mí es tan y tan potente el coaching en este tipo de adicción. ¿Vale, Lidia? Espero haber aportado algo diferente y de ayuda, como aquí pongo. Y si tenéis alguna pregunta más. Eso es, Manu, muchas gracias. Estamos finalizando la webinar. Si alguien de esta última parte que nos ha compartido José Manuel tiene alguna pregunta. Desde la Escuela de Coaching Integral, José Manuel, te agradecemos mucho tu preciado relato, tu compartir. Te están dando las gracias, muy bien explicado. Aportación. Muchísimas gracias. Bueno, te llueven las gracias, Manu. Gracias a vosotros y realmente espero haber aportado algo. Muy orgulloso de poder compartir. Ahora sí, estoy orgulloso de poder compartir mi relato y sobre todo, pues un apoyo. Remito a lo que he dicho. ¿Sí? Se ha cortado un momentín. Te quieren preguntar si, ¿Sí? si puedes beber alcohol. A día de hoy, no. A día de hoy, no. Al principio eso me afectó bastante, lo llevo la mar de bien. No, a día de hoy no puedo. Según mi psiquiatra, por la fortaleza mental, cree que el día de mañana no tiene por qué haber problema. Pero eso es algo que con el tiempo, no tengo ningún tipo de prisa. Pero a día de hoy, no. Te están diciendo orgulloso de ti. Continúa con este maravilloso trabajo. Me ha encantado. Gracias. Bueno, Manu. ¿Cómo gestionar la confianza por parte de los familiares? Es decir, controles periódicos en casa. Familiares. No, No sé es si que no te he escuchado bien. sí, te preguntan cómo gestionar la confianza por parte de los familiares. ¿Hacia quién? Si nos puedes, la persona que es decir, controles periódicos en casa. Concretar un poco. Normalmente, sí, normalmente en un proceso de desintoxicación, si vas a un centro, allí ya te lo marcan todo. Si no, las pautas que te marcan son, punto número 1, durante bastante tiempo no llevas dinero encima ni tarjetas de crédito. Eso desde la familia te lo tienen que llevar. Punto 2, yo lo que hice cuando realmente quise salir del proceso de la adicción, realmente lo que hice fue una vez a la semana, cada 5 días, hacía una prueba de orina a mi familia que estuviesen tranquilos. Es decir, si el cliente realmente está responsabilizado en salir, hará por dejar ver a los demás que está saliendo. Maneras de la confianza es esta. En mi caso han sido pruebas de orina cada 5 días.
Ahora ya no las hago de tiempo. Y tarjetas de crédito, no llevar dinero encima. Y bueno, Vale, vale, por este compartir y por esta generosidad y este regalo que nos has dado en la tarde de hoy. a ¿Hay vosotros, muchas gracias a vosotros. hay alguna pregunta? Si no, desde la Escuela de Coaching Integral agradecer que nos hayáis acompañado a todos los asistentes. Es un placer contar con vosotros, muchas personas que nos van siguiendo y personas que se van incorporando. Gracias a todos. Seguiremos acompañando desde la escuela en diferentes webinars. Nos podremos ver también el mes de diciembre. Y Manu, una vez más, gracias. Ha sido un placer. A vosotros, Lidia. Cerramos la conexión. Muchas Vale. gracias.